¿Qué se esconde realmente detrás del mito del rapto de Helena y sus copias? ¿Qué fue en realidad el celebérrimo caballo de Troya y por qué el destino de Troya estaba ligado a ciertos caballos? ¿Por qué Aquiles se hizo pasar por mujer en su juventud? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Esta es la segunda parte del vídeo anterior, en el que analizamos paso a paso la tabla comparativa de paralelismos entre la guerra de Troya y sus dos grandes reflejos, la guerra tarquinia y la gótica. Si todavía no habéis visto la primera parte, id corriendo a verla, de lo contrario os costará engancharos al hilo. Hazlo. Para los que no la habéis visto todavía, tenéis que saber que la letra A detrás de cada número hace referencia a la época de Troya, mientras que la B a su reflejo tarquinio-gótico. Y digo tarquinio-gótico porque, tal y como expliqué en uno de mis anteriores vídeos, la guerra tarquinia del siglo VI a.C. es a su vez un reflejo fantasma de la guerra gótica del siglo VI después de Cristo. Dicho esto, empecemos. En el vídeo anterior nos detuvimos en el punto 32, por tanto, vayamos con el 33. 33a. Helena de Troya, la elección de Paris o la elección de la religión. El personaje principal de la versión troyana es la hermosa Helena, esposa de Menelao. Entre las tres diosas antiguas estalla una disputa. ¿Cuál de ellas es mejor, más bella? Cada una de ellas se alaba a sí misma. Esta aparentemente inocente disputa lleva finalmente a la cruenta guerra de Troya. ¿Podría estar descrita en este relato la disputa de varias religiones, llamadas de manera figurada mujeres diosas? Como dije en el vídeo anterior, la Biblia, por ejemplo, a veces llama a las religiones mujeres. Pero entonces, las crónicas antiguas nos están hablando, en este caso, de la elección de una de las tres religiones. El antiguo Paris elige para sí la religión más agradable, a la diosa religión Afrodita. Aquí hay que tener presente el culto erótico del cristianismo báquico europeo occidental, que floreció en particular en la Francia de los siglos XII al XIV. Si todavía no sabéis de qué culto cristiano báquico estoy hablando, aquí tenéis el vídeo en el que expongo brevemente el tema. Por cierto, ¿podría el episodio del juicio de París ser una metáfora de la elección de la ciudad de París y de todos los francos en general de una religión concreta? La veneración de la Afrodita cristiana quedó plasmada en numerosas esculturas y pinturas eróticas que decoraban los templos medievales franceses. Como ya dije en mi vídeo anterior, algo parecido al juicio de París lo podemos encontrar también en la historia de la antigua Rus. El príncipe Vladimir, que cristianizó la Rus, también escuchó a los representantes de varias religiones y escogió el cristianismo ortodoxo como religión estatal de la Rus. ¿Podría estar reflejada la elección de Vladimir en el antiguo mito del juicio de París? Por cierto, en cuanto al nombre de París, como expliqué en uno de mis anteriores vídeos, antiguamente las crónicas manuscritas, a causa de la escasez del material de escritura, se redactaban casi exclusivamente o prácticamente en su totalidad con consonantes, a menudo sin poner siquiera espacios entre las diferentes palabras. Teniendo en cuenta esto, y sin entrar en demasiados detalles, Paris o PRS podría hacer referencia o bien a París, o bien a Persia, o bien incluso a Prusia. No hay que olvidar que la personificación nacional del antiguo reino de Prusia de los siglos XVIII al XX, Borrusia, Bo-Rusia o B-Rusia, podía significar Bielorrusia, es decir, Blanca Rusia. Según la propia historia oficial scaligeriana, gran parte del territorio de la actual Alemania, sobre todo su parte oriental, estuvo habitado hace tiempo por pueblos eslavos. De hecho, a día de hoy sigue existiendo una gran comunidad eslava autóctona en Brandenburgo y Sajonia. Se trata de los sorbios o soravos, es decir, serbios, también conocidos como vendos. Por tanto, es muy probable que el mito del juicio de París refleje sucesos reales de la historia europea.
Si todavía no sabéis a qué me refiero con historia scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. 33b. Lucrecia, Tulia, Julia Mesa, Amalasunta. En la versión romano-gótica, el personaje clave femenino es Lucrecia, según Tito Livio. Al mismo tiempo, lo es Tulia, Julia Mesa y Amalasunta en el segundo-tercer imperio romano, usando terminología de la nueva cronología. Todos estos personajes femeninos son duplicados de Helena de Troya. Si todavía no sabéis a qué me refiero cuando os hablo de duplicados, aquí tenéis el vídeo en el que expongo muy brevemente el tema en cuestión. Además, en la descripción encontraréis mis listas de reproducción dedicadas a los métodos matemático-estadísticos de formalización y procesamiento de fuentes escritas encaminados a la datación histórica y a los resultados que estos conllevan. Amalasunta es uno de los personajes principales de la guerra gótica, supuestamente del siglo VI después de Cristo. La historia de la disputa sobre las mujeres es narrada de manera muy clara por Tito Livio. Entre los hombres surge la discusión de qué esposa es mejor. Todos ellos alaban sobremanera a la suya. Esta disputa pronto lleva a la guerra tarquinia, que también es la gótica. 34a. El troyano Paris. Es el personaje principal, el juez en la disputa de las diosas. Debe elegir a la mejor. Como expliqué en el vídeo anterior, todas las variantes de la palabra Troya y troyano tienen un esqueleto de consonantes común, TRQVN. 34b. Sexto Tarquinio. Según Tito Livio, el juez en la disputa es precisamente este personaje. 35a. La diosa del amor vence. Para solucionar la disputa se realiza una competición especial entre las diosas. La victoria la obtiene Venus Afrodita, la diosa del amor. Es Paris quien le otorga la victoria. 35b. La victoria de Lucrecia. Los romanos en disputa realizan una competición entre las mujeres rivales. Livio nos dice que la victoria la obtuvo Lucrecia. Esta mujer es el objeto de deseo de Sexto Tarquinio. 36a. El amor del troyano Paris por la griega Helena. La diosa del amor, Venus Afrodita, en agradecimiento a Paris por declararla vencedora en la disputa de las diosas, le promete que le entregará a Helena, que es la esposa de Menelao. He aquí una antigua miniatura, supuestamente del siglo XIV, que muestra cómo Paris consigue hacerse con Helena. Fijaros que sobre el palacio del rey griego Menelao hay una gran cruz cristiana. El artista del siglo XIV no dudaba de que la guerra de Troya ocurrió en época cristiana. El argumento favorito al que recurren los historiadores scaligerianos en este caso es el de los anacronismos medievales, que se podría resumir de la siguiente manera. El artista medieval desconocía la realidad histórica y representaba el pasado con elementos de su propia realidad, con aquello que conocía. Y os preguntaréis vosotros, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno, pues según los historiadores lo hacían porque así les era más fácil a las gentes de aquella época entender lo que veían. Como comprenderéis, así se puede explicar cualquier cosa. Sin embargo, los resultados de la nueva cronología, basados en análisis empíricos matemático-estadísticos, eliminan la necesidad de recurrir a estas explicaciones tan simplistas y subjetivas. Si todavía no sabéis a qué métodos matemático-estadísticos me refiero, repito, en la descripción encontraréis el enlace de mi lista de reproducción en la que expongo de una manera bastante sencilla el tema en cuestión. 36b. El amor de Sexto Tarquinio por Lucrecia, esposa de Colatino. 37a. La llegada del troyano Paris a la casa de Menelao sin este saberlo. Le reciben de manera amistosa, sin sospechar del peligro que se avecina. 37b. La aparición de Sexto Tarquinio. Tito Livio nos dice que Sexto Tarquinio se dirige a Colacia sin saberlo Colatino. Sin conocer sus intenciones, le reciben de manera amistosa. 38a. El rapto de Helena. Paris rapta a Helena a la fuerza. Ocurre de noche. Las diversas fuentes que hablan de Troya narran de manera diferente el rapto de Helena. Una versión nos dice que ella se entrega voluntariamente a Paris. Otras, sin embargo, nos comunican que ofrece resistencia a un rapto forzoso, violento. 38b. La violación de Lucrecia Amalasunta. Según Tito Livio,
Sexto Tarquinio fuerza a Lucrecia y la viola. Lo hace mientras ésta duerme. Tito Livio nos dice que antes de apuñalarse para así limpiarse del deshonor, la mujer pronuncia un apasionado discurso, poniéndose a sí misma como ejemplo para todas las mujeres romanas. En la guerra gótica, a Amalasunta, la doble de Lucrecia, también se la llevan forzosamente a una isla, donde es encerrada en una fortaleza. Así pues, el tema de la violación de una mujer como motivo de una guerra está presente en todos los principales reflejos fantasma de un acontecimiento medieval real, el rapto de Helena. Tanto la guerra de Troya como la gótica se describen en las fuentes primarias como guerras de venganza por el insulto hacia una mujer. Se podría decir que se trata del eslogan oficial de las guerras de Troya Tarquinia gótica. Pero, ¿acaso pudo estallar una guerra tan cruenta por una mujer, por muy bella y noble que fuera? Yo creo que no. Poco probable, la verdad. Entonces surge la idea natural que pone todas las cosas en su lugar. Puesto que existía la tradición medieval de llamar figuradamente mujeres a las distintas iglesias, religiones, entonces posiblemente el motivo de la guerra de Troya Tarquinia gótica fuese una disputa religiosa sobre qué religión, mujer, era mejor. Es decir, el motivo de la guerra fue cierto insulto a una religión en concreto. He aquí una antigua escultura que representa a la iglesia en forma de mujer. De la misma manera se representaba también la fe cristiana. La siguiente imagen muestra un tapiz supuestamente del siglo XII, que representa en forma de figuras humanas la unión entre la iglesia y el Estado. A la izquierda hay sentado un emperador y a la derecha un papa. Entre ellos vemos el alegórico abrazo del Estado con la iglesia. Como podéis ver, la iglesia está representada en forma de mujer. Esta interpretación que propone el equipo científico del proyecto Nueva Cronología se corresponde muy bien con la propia esencia de las cruzadas medievales, las que a su vez, es más, según la propia versión oficial de la historia, fueron empresas religiosas que buscaban vengar los agravios infligidos a la religión, por los insultos a la Virgen María, por la ejecución de su Hijo Jesucristo. Entonces, el mito de Troya recibe una explicación natural. Narra eventos de una gran guerra religiosa. 39a. La ejecución de Helena. Según ciertas crónicas que hablan de Troya, Helena la Hermosa fue asesinada. Esto tiene lugar después de la caída de Troya. Supuestamente, Menelao dio la orden de decapitar no solo a Helena, sino también a Paris. Hoy en día se cree que el relato acerca de la ejecución de estos dos personajes diverge de la antigua versión homérica. 39b. El asesinato de Amalasunta, la doble de Helena en la versión goda. Es precisamente su muerte la que provoca la guerra gótica. 40a. El asesinato de Paris. Como ya he dicho, según ciertas crónicas, este personaje fue ejecutado. 40b. El asesinato de Sexto Tarquinio, violador de Lucrecia. En la versión goda, atribuida al siglo VI después de Cristo, el violador de Amalasunta, Teodato, también fue muerto. 41a. Los griegos declaran la guerra a los troyanos. Primero inician negociaciones sobre el destino de la raptada Helena. Los troyanos se niegan a devolverla y es entonces cuando los helenos declaran la guerra a Troya. 41b. El imperio bizantino greco-romano declara la guerra. En la versión goda, los bizantinos negocian con los godos, duplicado de los antiguos troyanos, sobre el destino de la raptada reina Amalasunta, a la que se llevaron a la fuerza a una isla. Los godos matan a Amalasunta, entonces Bizancio inicia una guerra contra el reino ostrogodo de Italia. 42a. Aquiles encabeza la enorme flota griega, que aparece en las costas del reino de Troya. De entre los numerosos héroes de la hueste helena, las fuentes destacan especialmente a Aquiles, el comandante más famoso. Es el héroe número 1. Los griegos lo consideran un héroe. 42b. Belisario encabeza la potente flota grecorromana bizantina, que desembarca supuestamente en las costas italianas en el año 535 después de Cristo. Belisario es, sin ninguna duda, el héroe número 1 en la guerra gótica, encargado de expulsar a los godos de Italia. 43a. Agamenón y Menelao. Junto con Aquiles llegan a Troya estos dos principales reyes griegos.
Menelao es el esposo de Helena. Ellos ponen en cabeza de su hueste a Aquiles, lo hacen su comandante principal, mientras que ambos participan de una manera mucho menos significativa. 43b. El emperador Justiniano. Belisario es nombrado comandante en jefe de la hueste bizantina, mientras que el propio Justiniano no toma parte en las acciones bélicas y permanece en la Nueva Roma, lejos de Italia. Al mismo tiempo, Justiniano, al igual que su doble, el antiguo Agamenón, sí que está involucrado de facto en el conflicto armado. El emperador ha aplastado la cruenta rebelión de Nicea en Constantinopla. Como dije en uno de mis anteriores vídeos, esta rebelión es simplemente un duplicado de la misma guerra gótica, que acabó de una manera algo distorsionada en la biografía de Justiniano I. Además, aquí se puede ver que la guerra gótica, es decir, la de Troya, tuvo lugar en la propia Nueva Roma, Constantinopla y sus alrededores, no en Italia. 44a. La conquista de la isla de Ténedos. La flota helena de Aquiles, que aparece en las costas troyanas, toma Ténedos, que estaba bajo el poder de los troyanos. La ocupación de Ténedos es el inicio de la invasión griega del reino de Troya. 44b. La conquista de la isla de Sicilia en la guerra gótica. La flota bizantina, tras haber llegado a las costas de Italia, lo primero que hace es tomar Sicilia, que en aquel momento estaba bajo el control de los godos. Así comenzó la invasión de las huestes bizantinas del reino ostrogodo de Italia. 45a. Varios meses de espera. Los antiguos griegos se quedan varios meses en la conquistada isla de Ténedos. Durante este tiempo, griegos y troyanos negocian entre sí por medio de embajadores, y los primeros envían tropas al país vecino para conseguir pan, que obtienen por medio de combates. 45b. Varios meses de espera. Las tropas bizantinas permanecen varios meses en Sicilia, supuestamente desde finales del año 535 hasta el verano del año siguiente. 46a. El desembarco junto a Troya. Los antiguos helenos se desplazan desde la mencionada isla hasta el continente. Tras desembarcar, comienza el asedio de Troya. 46b. El desembarco junto a la nueva ciudad. Finalmente los bizantinos abandonan Sicilia y desembarcan en el continente. El historiador alemán del siglo XIX Ferdinand Gregorovius, en su obra Historia de la ciudad de Roma en la Edad Media, escribe que las tropas de tierra de Belisario, acompañadas por la flota, se dirigieron hacia el norte por la costa. Este movimiento fue, sin embargo, pronto detenido por la heroica resistencia de Nápoles. Hoy en día se cree que la guerra gótica tuvo lugar en Italia, pero lo más probable es que la fuente primaria de las leyendas sobre la caída de la antigua Troya fuese la caída de Zargrado, Constantinopla, realmente Yoros, Jerusalén, en el Bósforo en el siglo XIII de nuestra era. Si en esta última frase no habéis entendido absolutamente nada, en la descripción encontraréis el enlace de uno de mis vídeos en los que trato brevemente el tema en cuestión. Os recomiendo verlo si queréis entender bien dicha identificación. Mira si es buena persona. Esto permite ver desde una nueva perspectiva el nombre de Nápoles, utilizado por las crónicas que hablan de Troya. Nápoles se traduce del griego simplemente como nueva ciudad. Probablemente se haga referencia a la Nueva Roma, es decir, Constantinopla. Por cierto, en cuanto al término de nueva ciudad, se sabe que antiguamente Roma era conocida como la ciudad. Por ejemplo, la famosa obra de Tito Livio Ab Urbe Condita habla de la fundación de Roma, llamándola simplemente urbe. Al mismo tiempo, se sabe que los griegos, por ejemplo, llamaban Poli, la ciudad, a Constantinopla. De hecho, se cree que su nombre actual, Estambul, proviene de la expresión griega Istimpolis, que significa a la ciudad. Es decir, ¿a dónde vas? Istimpolis, a la ciudad. Por tanto, vemos que tanto Roma como Constantinopla eran conocidas como la ciudad. Por ende, la nueva ciudad, Neapolis, podría ser sencillamente la nueva Roma, es decir, Constantinopla, no Nápoles. 47a. El asedio de Troya. Comienza el largo e insistente asedio de la ciudad. Las crónicas describen Troya como una poderosa fortaleza a orillas del mar. La inaccesibilidad de Troya se debe también a que los dioses protegen la ciudad. Se subraya la colosal altura de sus muros. He aquí una antigua miniatura titulada Tercera batalla entre griegos y troyanos,
del libro de Guido delle Colonne Historia Destructionis Troiae, Historia de la destrucción de Troya. De nuevo vemos caballeros medievales con armaduras pesadas y cotas de malla. Ah, sí, claro, se me olvidaba, el famoso anacronismo medieval. 47b. El asedio de la nueva ciudad en la Guerra Gótica. Los bizantinos se ven obligados a iniciar el asedio de Nápoles. Esta ciudad italiana se consideraba una fortaleza inexpugnable. Supuestamente los propios dioses eligieron el lugar sobre un fundamento rocoso que excluía la posibilidad de cavar debajo de sus muros. Del mismo modo que Nápoles, Zargrado, la Nueva Roma, estaba situada a orillas del mar y se consideraba en la Edad Media la fortaleza casi más potente y famosa de Europa y Asia. En la leyenda de la fundación de Constantinopla en el Bósforo, supuestamente del año 330 después de Cristo, se dice que el emperador Constantino primero eligió el lugar de la antigua Ilión, es decir, Troya, patria de los primeros fundadores de Roma. Después él, presuntamente, cambió ligeramente la ubicación. En cualquier caso, la ubicación de la ciudad la ayudaba a defenderse de las invasiones. Las impresionantes ruinas de estas murallas se pueden ver en Estambul incluso hoy en día. Sin embargo, lo más seguro es que las crónicas no hablen de Constantinopla, sino de su predecesora, Yoros, Jerusalén. Los restos de uno de sus varios cinturones de muralla también se pueden ver en la actualidad. Yoros está cerca de Estambul, a menos de 40 kilómetros del Cuerno de Oro. Si se trata de la antigua Ilión, Troya, entonces sí se está en lo cierto cuando se afirma que Constantino fundó la Nueva Roma cerca de la antigua capital troyana. 48a. La primera fase de la Guerra de Troya. A partir de ahora se suceden eventos del asedio de la urbe y su caída. 48b. La primera fase de la Guerra Gótica. A partir de ahora se suceden eventos previos al asedio de Nápoles. Luego tiene lugar su asedio y la caída de la ciudad. Es necesario señalar las curiosas diferencias entre las versiones troyana y gótica. En la leyenda de la antigua Troya, su caída se atribuye al final del conflicto bélico, mientras que en la versión de la Guerra Gótica, por el contrario, Nápoles cae al principio de la contienda. Sin embargo, después de esto, los bizantinos toman también Roma. Al parecer, en la versión troyana, estos dos asedios, de Nápoles y Roma, se fundieron en un solo asedio de la antigua Troya. Cabe señalar que el traslado de la caída de Nápoles al final de la guerra supone una oscilación de fecha de 9-10 años, algo que, por supuesto, no influye en el cuadro global del paralelismo en general. 49a. Los fallidos asaltos a Troya. La caída de la ciudad es precedida por un largo e infructuoso asedio. Varios asaltos resultan ser inútiles. El ejército griego comandado por Aquiles se desmoraliza. 49b. Los fallidos asaltos a la nueva ciudad. Nápoles resiste durante mucho tiempo. Varios asaltos enemigos fracasan. El ejército bizantino encabezado por Belisario se desmoraliza y los griegos planean levantar el asedio. 50a. Conjura en Troya. Durante el asedio de la ciudad tuvo lugar un complot con el objetivo de rendir la ciudad a los griegos. Los líderes de esta conspiración fueron los troyanos Eneas y Antenor. 50b. Conjura en Nápoles, nueva ciudad. Durante el asedio de Nápoles, o Roma, se organizó un complot encabezado por un tal Esteban. Los organizadores de la conspiración quisieron entregar la nueva ciudad a los bizantinos. 51a. El fracaso de la conjura en Troya. Los organizadores del complot tienen embajadas con los griegos y negocian con ellos. Los griegos les prometen a los traidores troyanos que no tocarán sus casas tras la conquista de la ciudad. Sin embargo, al final, los griegos toman Troya por otra vía, sin usar los servicios ofrecidos por los traidores troyanos. 51b. El fracaso de la conjura en la nueva ciudad. En la versión goda, la información sobre el complot es más turbia. Sin embargo, se describe una conspiración análoga en Roma durante el asedio. En Nápoles, Esteban negoció durante mucho tiempo con los bizantinos, pero al parecer no tuvo éxito. Los bizantinos tomaron la nueva ciudad de otra manera, sin ayuda de los traidores internos. Es más, tanto la antigua Troya como la Nápoles supuestamente del siglo VI después de Cristo fueron tomadas usando una astucia nada trivial. Dicha astucia es única en la historia de los dos reinos comparados.
El paralelismo descubierto es tan reseñable que es necesario detenerse en él y verlo más detalladamente. Como resultado, podremos ver por fin qué es el famoso caballo de Troya, que de algún modo se ha convertido en el símbolo de la guerra de Troya. Atención guionistas, que aquí hay película. (52a) El caballo de Troya. Resulta que para la toma de la ciudad se usó algo parecido a un caballo gris. Es necesario subrayar que, por ejemplo, la crónica titulada Leyendas de Troya no menciona un caballo como tal, sino algo parecido a un caballo gris. Aparentemente la diferencia no es tan grande, pero ahora veremos que el cronista estaba absolutamente en lo cierto al hablar de algo parecido a un caballo y no de un caballo en sí. Abrimos las fuentes que hablan de Troya y leemos lo que pone en ellas. Cito la obra anteriormente mencionada. Anunciaron los sacerdotes que es imposible hacerse con Troya en el combate, sino que solo puede ser tomada mediante la astucia. Y entonces construyeron los griegos un caballo de madera de un tamaño nunca visto, escondieron en su vientre guerreros valientes. Los troyanos decidieron arrastrar el caballo al interior de la ciudad. Tras hacerlo, se dedicaron a realizar alegres banquetes, luego se durmieron. Los guerreros escondidos en el caballo salieron de él y empezaron a incendiar los hogares de los troyanos. Por las puertas, abiertas por los griegos que ya estaban dentro de Troya, irrumpió la incontable hueste griega. Así cayó la bien fortificada Troya, mientras que en otros libros se dice que se elaboró algo parecido a un caballo gris, con cristal, cobre y cera, y dentro de él se escondieron 300 héroes armados. Bueno, huelga decir que lo del cristal, el cobre y la cera son ya fantasías de los cronistas posteriores, que ya no comprendían el sentido real de aquello que describían. Lo que sí vemos es que no construyeron un caballo, sino algo parecido a este. Pero entonces, ¿de qué se nos está hablando aquí en realidad? He aquí la versión de otra crónica. Construyeron un enorme caballo de cobre, en cuyo vientre podían caber hasta 1000 guerreros. En el costado del caballo se hicieron puertas secretas. He aquí una miniatura medieval de la crónica ilustrada rusa, en la que está representada la imagen que tenían los autores de los siglos XVI y XVII sobre el caballo de Troya. El artista de la época, que ya conocía mal el pasado real y no se aclaraba en las antiguas descripciones, representó el caballo con una puerta en su costado izquierdo. Esta otra miniatura de la crónica ilustrada muestra cómo los troyanos introducen el caballo dentro de la ciudad, sin haberlo examinado. Otro artista medieval, que tampoco tenía ya claro el quid de la cuestión, dibujó un gran caballo de madera con ruedas, para que fuese más cómodo llevar la estructura por caminos irregulares con piedras. Esta miniatura pertenece a la obra Poema de Troya de Benoît de Saint-Maur, supuestamente del siglo XIV. O bien hacía referencia a una torre de asedio sobre ruedas, parecida, por ejemplo, a la que se muestra en esta otra imagen. En este caso es un relieve mural de un antiguo palacio asirio. Lo que vemos es una especie de torre de asedio con ruedas y un ariete o cañón que está destruyendo la parte alta de una torre. ¿Por qué digo cañón? Pues porque un ariete solo tiene fuerza de manera horizontal y era usado contra puertas o portones, no contra torres. Es más, si os fijáis, ese supuesto ariete está levantado, así no tendría ninguna fuerza de choque, y está destruyendo la parte alta de una torre. Pero es que además su punta está ensanchada y tiene una forma muy similar a la boca acampanada de un trabuco, por ejemplo. Si os parece extraño que hable de cañones en la antigüedad, os recomiendo ver todos mis vídeos anteriores y seguir de cerca los futuros. En anteriores vídeos ya expuse brevemente el tema de los corrimientos cronológicos descubiertos por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología usando métodos empíricos, matemático-estadísticos y astronómicos. En resumen, la presunta antigüedad es tan solo una creación historiográfica. No es tan antigua. Es más, muchos acontecimientos considerados hoy en día antiguos ocurrieron realmente en tiempos más recientes que aquellos otros considerados medievales. ¿Qué? ¿Qué? Y es que el medievo también es una concepción historiográfica. Una vez dicho esto, prosigo. Hoy en día en Turquía, para la diversión de los numerosos turistas, en la ficticia fortificación de Schliemann incluso han construido un modelo en madera del caballo de Troya, pero sin ruedas.
aquellos que lo deseen pueden entrar en contacto con entusiasmo con la historia de la antigua Troya. Si todavía no sabéis por qué llamo ficticia la Troya de Schliemann, os recomiendo ver mi vídeo en el que expongo brevemente la cuestión del gran fraude arqueológico orquestado por el farsante Heinrich Schliemann. Ahora detengámonos y pensemos. Los historiadores nos proponen pensar que el caballo es solamente un bonito cuento, un mito antiguo. En un cuento todo es posible, por supuesto. Pero se ve claramente que el texto medieval que os he citado no parece un cuento. Es bastante seco y sobrio. Los cronistas describen evidentemente algún acontecimiento real, aunque realmente ya no lo comprendan del todo. Tengamos una actitud respetuosa hacia los cronistas y supongamos que querían relatar con franqueza algo muy interesante y real. Sin embargo, no siendo coetáneos de la guerra, algo se les escapó. Pero aún así intentaban comprender de buena fe qué ocurrió realmente en Troya, observando los escasos y confusos documentos que habían llegado hasta ellos. Aplicando el sentido común, es poco probable que tengamos que estar de acuerdo con que los antiguos griegos supuestamente del siglo XIII a.C. crearon realmente un gigantesco caballo de madera, hueco por dentro, para meter ahí cientos de guerreros. Y que los ignorantes troyanos arrastraron con dificultad esa gigantesca estructura dentro de Troya. ¿Para qué? El cuento infantil sobre una supuesta figura en forma de caballo hueca por dentro no es menos absurda que el relato de la historia scaligeriana de que el texto homérico de unas 700 páginas se cantó melodiosamente de memoria durante largos siglos por las gentes de la antigua Grecia, hasta que finalmente fue anotado palabra por palabra medio milenio después de la caída de Troya. Este tema en concreto, el asunto de Homero y su obra, lo expuse en otro de mis anteriores vídeos, que os recomiendo encarecidamente que veáis. Hacedme caso, no tiene desperdicio. Encontraréis su enlace en la descripción. Resumiendo. A. Para tomar Troya, los griegos fabricaron algo parecido a un caballo gris. B. Se habla de las enormes dimensiones de esa figura que parece un caballo. C. Dentro de ella podían caber cientos de guerreros. D. En opinión de unos cronistas, la estructura era de madera, mientras que otros decían que era de cobre, o bien hecho de cristal, cera, etc. Observamos que había opiniones muy diferentes. Ahora vamos a ver la versión goda. 52b. El acueducto de Nápoles, nueva ciudad. Los cronistas de la guerra gótica, supuestamente del siglo VI después de Cristo, dan una respuesta seca y sobria a la pregunta antes planteada de ¿qué era realmente el caballo de Troya? En este caso no se habla de ningún caballo, sino que se dice lo siguiente. Belisario empleó un truco realmente astuto que le fue sugerido por una feliz casualidad. Resulta que hacia el interior de la Nápoles medieval se adentraba un acueducto externo, es decir, una enorme tubería de piedra. Este acueducto comenzaba, como ya he dicho, fuera de la ciudad y se adentraba dentro de la ciudad. En algún momento del pasado, este acueducto suministró agua a la urbe. El tubo acueducto estaba cerrado a la altura de la muralla por un tapón de piedra, con un pequeño orificio para el paso de agua. Sin embargo, esa estructura de ingeniería hacía tiempo que no funcionaba, estaba abandonada. Una unidad especial de bizantinos armados, de varios cientos de hombres, supuestamente unos 400, se adentra en secreto dentro del enorme tubo a las afueras de la ciudad. Según otras versiones, dentro del acueducto entraron 300 soldados de caballería y 100 de infantería. En cualquier caso, el término caballería está relacionado con la operación acueducto de las crónicas de la guerra gótica. Toda esta operación tan arriesgada se guardaba en secreto. No se ocultaba solo a los asediados, sino también al resto del ejército bizantino. Tras pasar por el tubo hasta la muralla de la ciudad, los bizantinos rompen con cuidado el tapón y, por la noche, entran en la nueva ciudad Nápoles. Por la mañana, temprano, los bizantinos salen del acueducto, dan la señal a la mayor parte de sus tropas, apostadas fuera, y abren las puertas desde dentro. La hueste de Belisario irrumpe en la ciudad. Empieza la masacre. Los medio dormidos defensores no tienen ni siquiera tiempo de coger sus armas. Así cayó la nueva ciudad Nápoles.
Los historiadores de la guerra gótica describen el acueducto como un gigantesco tubo sustentado por masivos apoyos. Dentro del tubo, una persona podía estar completamente erguida. Actualmente en Estambul y sus suburbios se yerguen los restos de un enorme acueducto que hoy en día se conoce como Acueducto de Valente. ¿Pudieron ser estas ruinas las que entraron a formar parte del mito del caballo de Troya? Para cuando se escribieron los relatos de Troya, el acontecimiento real acaecido en Yoros, la evangélica Jerusalén y al mismo tiempo la antigua Ilión ya se habían convertido en leyenda, y la leyenda en mito. Por eso no es de extrañar que usasen imágenes de su sucesora, Constantinopla, para decorar el relato acerca de Troya. Si todavía no sabéis por qué identifico Yoros con Jerusalén y Troya, en la descripción encontraréis el enlace del vídeo en el que os hablo brevemente del tema. Los autores antiguos pudieron haber comparado perfectamente el acueducto con un enorme animal, ¿un caballo?, que, dando pasos con sus enormes apoyos o patas, entra en la ciudad, dando acceso al interior de esta misma. En Rusia, por ejemplo, se suele llamar toro al pilar destinado a sujetar un puente. Es decir, usar nombres de animales para designar elementos arquitectónicos no es algo inaudito. Es posible que el acueducto medio destruido fuera poéticamente interpretado como un enorme animal. Es decir, que el caballo podría ser la imagen poética de una obra de ingeniería absolutamente real. Los invasores pudieron haber utilizado perfectamente un acueducto abandonado para entrar en la ciudad a escondidas. También está la explicación de una torre de asedio con ruedas, recubierta de pieles mojadas. 53a. La palabra caballo o yegua. En latín, caballo se escribe equus equi y yegua equa equae. 53b. La palabra agua. En latín se escribe aqua aquae. Vemos que agua y yegua se escriben de manera prácticamente idéntica. Solo cambia una vocal. Por cierto, en cuanto a las vocales y el problema de la vocalización de los textos antiguos. En la descripción encontraréis el enlace de uno de mis primeros vídeos en el que explico brevemente la cuestión de la interpretación, que no lectura, de los documentos antiguos. Y vosotros me diréis, ¿pero por qué en latín? ¿Acaso la historia de Troya no fue escrita en griego? Muy buena pregunta. Gracias. Bueno, para responderos a eso os remitiré a otro de mis anteriores vídeos en el que trato precisamente el tema de las fuentes que abordan la guerra de Troya. Encontraréis su enlace en la descripción. Solamente os diré que la mayoría de crónicas que hablan de Troya que han llegado hasta nosotros están escritas precisamente en latín. Además, la guerra tuvo lugar al parecer en Bizancio, la Nueva Roma, o bien parcialmente en Italia. Es necesario señalar que la palabra acueducto, es decir, lo que transporta agua, en latín se escribe aquaeductus. Si se sustituye solamente la primera vocal, aqua, equa, entonces obtenemos lo que transporta, conduce o lleva a la yegua. También pudo derivar en equaeductor, es decir, líder de la yegua. Esto mismo ya lo expliqué en uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace también encontraréis en la descripción. La diferencia, como veis, es mínima. Volvemos, por tanto, al tema de la vocalización de textos antiguos. De hecho, sin vocales también son casi idénticos los responsables de los acueductos, curator aquarum, y de los caballos, curator equorum. Al igual que la palabra latina aqualiculus, que significa estómago, barriga, vientre, abdomen, útero. Como podéis ver, la palabra aqua está también relacionada con el vientre, en este caso del caballo de Troya. Recordad que los guerreros griegos estaban dentro del vientre del caballo. Seguramente la versión del clásico Homero, que salió a flote no antes del siglo XIV, es posterior a la versión greco-romana, mucho más verosímil, de Procopio de Cesarea. Por eso, un acueducto se convirtió, a ojos de los autores extranjeros posteriores, que confundieron una o dos letras, en un caballo. Algo que alumbró todo un abanico de leyendas sobre la enorme figura similar a un caballo gris, denominado caballo de Troya. Incluso su color gris se explica, al parecer, con el color grisáceo real de un acueducto de piedra. No hay nada de sorprendente en tales transformaciones de palabras, y tampoco en las confusiones que surgen en consecuencia.
Y eso es algo común incluso en nuestros tiempos, en los que hay todo tipo de herramientas para no cometer tales errores, empezando por el sistema de enseñanza y terminando por los diccionarios, físicos y electrónicos. ¿Qué se puede esperar de los antiguos cronistas que constantemente se confundían al escribir palabras desconocidas y que quizá ni siquiera comprendían? Observando fijamente el pasado a través del prisma de sus todavía imperfectas lenguas, los cronistas medievales y modernos, probablemente de los siglos XIV al XVII, se esforzaban francamente en adivinar qué significaban unas palabras u otras que apenas comprendían, diseminadas por las páginas de los viejos documentos que habían llegado hasta ellos. Por ejemplo, los diarios auténticos de los participantes de la Guerra de Troya del siglo XIII, cómputus caligeriano. 54a. Los griegos del interior del caballo de Troya. La idea de utilizar algo parecido a un caballo para tomar Troya fue propuesta supuestamente por el griego Ulises o Ulixes, también conocido como Odiseo. Sin embargo, Ulises o Ulixes puede ser simplemente otro reflejo de Aquiles, y es que el esqueleto de consonantes latinas de los nombres Ulixes y Aquiles es muy similar, por no decir ya en griego. Esto se ve todavía mejor con minúsculas y eliminando grafías redundantes como la doble L. La posición de las letras dentro de las palabras podía variar, como ya expliqué en uno de mis primeros vídeos, en el que introduzco brevemente el tema de la interpretación de los textos antiguos, escritos única o prácticamente con consonantes. O bien, Ulises puede ser el reflejo de otro personaje de la guerra gótica, Narsés. Y es que Ulises sustituye, por decirlo de algún modo, a Aquiles como personaje clave que pone fin a la guerra de Troya. Del mismo modo, Narsés sustituye a Belisario y pone fin a la guerra gótica. Como ya sabemos, una unidad especial de 300 a 1000 hombres se escondieron dentro del caballo sin que lo supieran no solo los troyanos, sino también sus propias tropas. Los guerreros entraron en el caballo fuera de los muros de la ciudad, es decir, a las afueras de Troya. 54b. Los bizantinos dentro del acueducto de la nueva ciudad. En la guerra gótica, la idea de utilizar un viejo acueducto fue de Belisario. En virtud de los paralelismos previos, Belisario y Aquiles Ulises son reflejos de la misma personalidad medieval. Por tanto, el grupo encargado de abrir brecha en las defensas enemigas está escondido de manera secreta dentro del acueducto. Los guerreros entran dentro del acueducto por un orificio, ubicado fuera de los muros de la ciudad. 55a. El antiguo Sinón, el líder del grupo griego encargado de abrir brecha en las defensas enemigas. Los griegos le dieron una llave para que abriera, cuando fuese necesario, la entrada secreta del vientre del caballo. Como ahora veremos, este personaje es bien conocido en la historia de la guerra gótica. 55b. El Zenón de la guerra gótica. El jefe de la unidad especial de los bizantinos pudo ser perfectamente Zenón, jefe de la caballería de Belisario, aunque en realidad se mencionan otros, dos concretamente. Sin embargo, se podía confundir al líder teórico de la operación y a aquellos que la llevaron a la práctica. Sinón, en forma de Zenón, es uno de los personajes más importantes de la guerra gótica. Es quien, como ya he dicho, lidera la caballería de Belisario, junto con un tal Magno, uno de los dos jefes del grupo del acueducto. De esta manera, Zenón Sinón pudo e incluso debió participar en el asalto a Nápoles. 56a. La destrucción de la muralla a causa del caballo de Troya. Resulta que se destruyó una parte de la muralla de la ciudad para arrastrar dentro la estructura ecuestre. Todas las crónicas referentes a Troya hablan unívocamente de cierta destrucción de la muralla justo en el momento en el que la figura similar a un caballo entraba en Troya. Diversos autores describen este hecho nuevamente de manera diferente. Algunos afirman que se desmontaron las puertas de acceso. Otros dicen que se tuvo que destruir parte de la muralla y esto permitió a los griegos irrumpir en la ciudad. Terceros afirman que a la figura similar a un caballo le rompieron una oreja, con lo que pueda significar eso. Pero he aquí otra versión bastante extraña. Para dejar pasar al caballo dentro de la ciudad, dejaron caer la roca que coronaba las puertas. A través de estas divergencias se puede entrever perfectamente un hecho muy claro. Al entrar en Troya la unidad especial griega, fue destruida de algún modo una parte de la muralla. 56b.
la destrucción del tapón de piedra en el tubo del acueducto de la nueva ciudad. Queda muy claro de qué va el asunto. Como ya he dicho, la parte de la muralla de la nueva ciudad, Nápoles, que taponaba el acueducto, fue destruida para que los bizantinos pudieran pasar. Los guerreros de Belisario destrozaron el tapón de piedra que cerraba el túnel de acceso a la ciudad. 57A. El último asalto a Troya. El grupo griego encargado de abrir brecha sale por la noche del presunto Caballo por una compuerta secreta. Los griegos abren las puertas de la ciudad desde dentro y por la mañana temprano comienza el asalto, que termina con la toma de Troya. 57B. El último asalto de la nueva ciudad. La unidad especial bizantina accede de noche al interior de la nueva ciudad Nápoles a través de un acueducto y bajan por una brecha que no se ve desde el suelo, la famosa compuerta secreta. Por la mañana temprano abren las puertas de la ciudad desde dentro y dan la señal para el asalto general. Los bizantinos irrumpen en la urbe. Cae la nueva ciudad. Es posible que la imagen del caballo de Troya surgiera, además, por una gran torre de asedio transportada sobre ruedas. No en vano representaban al caballo de Troya precisamente sobre ruedas. El caballo se llamaba así porque se movía y era de madera porque las torres de asedio se hacían de madera. Es un tema muy interesante que seguramente trate con mayor profundidad en alguno de mis futuros vídeos. Estad atentos. Para finalizar este vídeo, y sin seguir entrando en los detalles de este gran paralelismo, solamente mencionaré de manera muy breve la identificación de los personajes que son duplicados unos de otros en las diferentes épocas correlativas ya tratadas en mis anteriores vídeos. Así pues, el antiguo Aquiles es, aparte de Belisario, el antiguo Valerio, mientras que el antiguo Patroclo es el antiguo Lucio Junio Bruto. Es curioso el hecho de que incluso el aspecto externo de la descripción de la guerra realizada por Procopio de Cesarea se parece a la descripción que hace Homero de la guerra de Troya. Y es algo que señaló nada más y nada menos que el famoso historiador alemán del siglo XIX Ferdinand Gregorovius, sin sospechar siquiera cuán cerca estaba de la verdad. Cito: "Este asedio, de Roma en este caso, pertenece a la serie de los más maravillosos de la historia y recuerda a una epopeya heroica. Al describir este primer y terrible enfrentamiento frente a las murallas de Roma, Procopio toma prestados sus colores de la Ilíada. Habla de cómo Belisario, cual héroe homérico, acometió él primero al enemigo. Con gran asombro miraban los romanos esta lucha, digna de sus antepasados. Si el antiguo Aquiles es el medieval Belisario, el antiguo Héctor es el rey godo medieval Vitiges. La traición del antiguo Aquiles es la traición del medieval Belisario. En ambos casos se hace referencia a la presunta intención del personaje en cuestión de pactar la paz mediante un acuerdo por separado, desligándose de las intenciones de continuar la guerra del rey o emperador jefe, Agamenón y Justiniano respectivamente. Durante la ausencia o inactividad de estos grandes comandantes, Aquiles y Belisario, las tropas que antes comandaban sufren una gran derrota. Se habla de que los troyanos llegan a incendiar 500 naves griegas. Después se dice que Aquiles y Belisario vuelven a comandar sus respectivas huestes y la guerra vuelve a dar un giro de 180 grados. Estos episodios están relacionados con otro tema de especial importancia, los tesoros de la ciudad. El tesoro que los troyanos consiguen arrebatar a los griegos se hunde en el mar cuando estos intentan recuperarlo. Esto ocurre después de la caída de Troya. En el caso de la guerra gótica, tras sucesivas derrotas bizantinas supuestamente entre los años 540 y 544 después de Cristo, los godos toman de nuevo grandes regiones de Italia, que habían perdido frente a las huestes bizantinas comandadas por Belisario. Los godos obtienen el tesoro de Roma, conocido como Tesoro de Teodorico. Su posterior destino prácticamente coincide con el del tesoro griego en la guerra de Troya. El tesoro de Teodorico es hundido en un lago por los derrotados godos al final de la guerra, cuando ya habían perdido Italia, habían sido derrotados en la contienda y se vieron forzados a huir. Creo que no hace falta decir que ese presunto tesoro de Teodorico sigue buscándose hasta el día de hoy.
y que no os extrañe que en algún momento lo encuentren de manera milagrosa en un estado de conservación idóneo para reconocerlo, datarlo e identificarlo de inmediato. Y seguramente este hallazgo, si acaso llega a realizarse, estará envuelto por una bruma de curiosas y confusas circunstancias, como la mayoría de grandes hallazgos arqueológicos, tales como por ejemplo la presunta Troya de Schliemann o la tumba de Tutankamón de Howard Carter. Sí, habéis oído bien, la tumba de Tutankamón es uno de los mayores fraudes de la arqueología. Esto lo expondré en uno de mis futuros vídeos. Dicho todo esto, sigamos. El antiguo Troilo es el rey godo medieval Totila. El antiguo Paris es el antiguo etrusco Porsena. Según la versión gótica, al mismo tiempo que el godo Totila, el imperio romano, Bizancio, es atacado por los persas, contra los que se ve obligado a combatir Belisario. Aunque los persas hacía tiempo que preocupaban a Bizancio, su papel se vuelve perceptible en el periodo del reinado de Totila. Los persas y Totila son los dos enemigos principales de Bizancio e Italia en ese momento. Es imposible desprenderse de la idea de que los persas PRS medievales y el antiguo Paris PRS sean dos reflejos de una misma realidad. Tito Livio, a su vez, describe los acontecimientos de la siguiente manera. Como ya hemos descubierto en su relato, los godos se presentan bajo el nombre de los tarquinios. Resulta que a los tarquinios, es decir, a los godos, se unió su aliado en la lucha contra Roma, el famoso guerrero Lars Porsena, es decir, PRS o PRSN. Así pues, la versión troyana nos da el par Troilo-Paris. La versión goda nombra a los godos persas, mientras que Tito Livio escribe sobre el par Tarquinios-Porsena. Vemos una buena concordancia en las tres tradiciones, de las tres crónicas que describen probablemente una misma guerra medieval. Como ya he dicho en más de una ocasión, estos simples análisis lingüísticos por sí solos no demuestran nada, pero sí ayudan a comprender mejor el cuadro obtenido con base en métodos empíricos matemático-estadísticos. No hay que olvidar que los textos se escribieron por cronistas diferentes, en países distintos, en lenguas diversas, pero al mismo tiempo son sorprendentemente parecidos entre sí por su contenido. Lo único que hay que hacer es abandonar la cronología scaligeriana y observar todos estos textos de manera objetiva. He aquí una antigua representación de los héroes romanos Bruto, Mucio Scévola, que quema su mano en unas llamas, y Camilo. Se supone que Mucio Scévola intentó matar al etrusco Porsena, pero no lo consiguió. Se cree que es precisamente este acto de valentía y coraje de Mucio Scévola el que dio origen a la expresión poner la mano en el fuego. Después de la guerra de Troya tiene lugar el éxodo de los troyanos. Los habitantes del reino que habían logrado sobrevivir huyen del país en diferentes direcciones. En el conflicto de Troya participan también criaturas fantásticas, tales como los centauros, hombres caballo. Lo más probable es que los centauros, cuyo esqueleto de consonantes es CNTR, C con sonido K, sean otra variante más del nombre de los tarquinios TRQVN, francos, FT, fita, que puede leerse tanto como T como F, RNC, C con sonido K. Del mismo modo, en la guerra gótica y tarquinia, una vez termina la guerra, tiene lugar el éxodo de los godos y los tarquinios. En algunas leyendas de la guerra de Troya se habla de que un tal rey Reso, también conocido como Remo, lucha junto con los troyanos contra los griegos. Es inevitable pensar en el famoso mito de Rómulo y Remo, los supuestos fundadores de Roma. Al mismo tiempo, según la Eneida de Virgilio y otras tradiciones antiguas, fueron los troyanos supervivientes los que fundaron Roma, aparte de otras tantas urbes italianas. ¿Puede ser el Remo de la guerra de Troya un reflejo del celebérrimo Remo, hermano de Rómulo, que supuestamente fundó Roma? El Remo de Troya es señor de unos caballos, de cuya posesión depende de una manera mística y misteriosa el destino de Troya. Se decía que mientras que Remo siguiera poseyendo a sus caballos, Troya no sería vencida. Eso tiene todo el sentido del mundo si sustituimos la palabra caballos por acueductos o acueducto en singular, quizá sus diversas partes a lo largo de su extensión desde la ciudad hasta las afueras de esta. Y es lógico, una gran ciudad puede resistir un largo asedio siempre y cuando no le falte agua. Ulises Odiseo fue quien supuestamente le arrebata los caballos a Reso Remo. El secuestro de los caballos lleva a la caída de Troya.
Algunas fuentes que hablan del conflicto de Troya afirman que si los caballos de Reso se hubieran bebido las aguas del río sobre el que se alzaba Troya, el río del dios Escamandro, la ciudad no habría sido tomada. Como podéis ver, de nuevo tenemos frente a nosotros la importancia de unos presuntos caballos en la historia de la caída de Troya. ¿Qué querrían decir con lo de si se hubieran bebido el agua? Esa es la gran pregunta. Quizá que si el acueducto hubiera transportado gran cantidad de agua, los enemigos no habrían podido pasar por él. Dicho rey Reso, Remo, murió en la guerra. Fue derribado de su caballo por una lanzada. Al principio de la guerra, este personaje aparece en el episodio con las famosas amazonas. Estas mujeres guerreras combaten del lado de los troyanos. Es posible que la denominación Amazonas esté relacionada con el nombre de Amalasunta. La reina de las Amazonas, Pentesilea, también muere en la guerra de Troya. En la obra de Sebastian Münster, Cosmografía Universal, la reina de las Amazonas es llamada Antesilea. Así que es probable que el nombre de Amalasunta surgiera de una contracción de las palabras Amazona Antesilea en forma de Amantesilea y su posterior distorsión en forma de Amalesintea. Después de la guerra de Troya, Ulises se dispone a volver a su hogar, pero su aparentemente sencillo viaje se torna en un periplo lleno de peligros y aventuras, en una odisea, nunca mejor dicho, pues esta palabra surge precisamente del nombre de Odiseo, que por cierto era conocido además con los siguientes nombres: Urexis, Urexis, Disebes, Niciotenines, Uliques, Ulixes, Ulisán, Ulises. Este periplo del héroe griego Ulises es descrito en la Odisea de Homero. Del mismo modo, cuando acaban las guerras tarquinia y gótica, tienen lugar las andanzas de Narsés y del antiguo romano Coriolano. Un hecho bastante curioso es que un antiguo relato habla de Aquiles como si fuera un eunuco. Se dice que fue un sirviente de palacio que custodiaba aposentos de mujeres. Esta famosa historia se representaba incluso en antiguas vasijas y cuadros. Se cree que Aquiles sirvió de eunuco antes de la guerra de Troya. Por algún motivo se hizo pasar cierto tiempo por mujer, vistiendo atuendos femeninos y realizando tareas de mujer. Se supone que fue obligado a ello por cierta reina o rey. He aquí un cuadro de Pompeo Girolamo Batoni de 1745, titulado Aquiles en la corte de Licomedes. No se dice nada parecido de ningún otro héroe de la guerra de Troya. El extraño hecho de que un gran héroe sirviera con las mujeres enseguida llama la atención. Cabe señalar que las fuentes antiguas no dan ninguna explicación al respecto. Da la sensación de que los autores de los siglos XVI y XVII ya no comprendían de qué se estaba hablando en realidad. No en vano lo he llamado eunuco, y ahora veréis por qué. Al mismo tiempo, los autores antiguos no usan la palabra eunuco, bien porque ya no sabían de qué se estaba hablando, bien porque querían ocultar la esencia medieval de aquellos acontecimientos. Los cronistas de la guerra gótica nos dicen que el famoso comandante Narsés era eunuco. Sirvió en aposentos de mujeres en la Nueva Roma, antes de la guerra gótica. Después de la guerra, de él se dice lo siguiente: no se arriesgó a volver a Constantinopla tras haberse enterado de las intenciones de la emperatriz Sofía, que pretendía obligar al eunuco a hilar lino en la mitad femenina con sus mujeres. Es necesario señalar que no se dice nada parecido sobre ningún otro héroe de la guerra gótica. Y por último, es necesario mencionar que tanto durante la guerra de Troya como también durante la guerra gótica hubo una gran epidemia. En el caso de la guerra gótica se habla de unas terribles fiebres. Y aquí termina el vídeo de hoy, segunda parte del anterior, ambos dedicados al análisis de la tabla comparativa de las guerras de Troya, Tarquinia y Gótica. Espero que hayan quedado claros los puntos principales de los paralelismos. Evidentemente, esto no se trata de coger episodios históricos, buscar ciertas similitudes y presentarlas como si hubiera una correlación directa. Rotundamente no. Las correlaciones surgen a raíz de un complejo y exhaustivo análisis matemático-estadístico, amén de otros análisis auxiliares como, por ejemplo, el astronómico. Por tanto, estos paralelismos se tienen en cuenta y se analiza su contenido material una vez se ha revelado la correlación estadística mediante la metodología matemática.
Es decir, se trata de un análisis secundario, que siempre se apoya sobre una base empírica científica previa. Y esta base, además, se fundamenta y consolida mediante métodos independientes. Hecha esta última aclaración, solo me queda deciros que muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, amigos!